Saludo cordial desde la parroquia San José de México, Antioquia, Colombia, Padre Francisco Oquendo, domingo 33. El evangelio que se nos propone es Mateo capítulo 25, versículos del 14 al 30. En el capítulo 24 el Señor ha hecho la exhortación a velar, a vigilar, y pues ilustra esta invitación a vigilar a través de 4 parábolas. La parábola del administrador fiel y el administrador infiel, la parábola de las 10 vírgenes, la parábola de los talentos, que es la que compartimos hoy, y termina con esa escena bellísima del juicio final que cierra el capítulo 25. La parábola conocida como de los talentos que hoy compartimos se puede dividir en 3 actos o escenas. La primera, un señor presente que confía sus dones a sus siervos. 25, versículos del 14 al 15. La segunda escena, lo que hacen los siervos una vez que han recibido los dones en ausencia de su señor. Capítulo 25, versículos del 16 al 18. La tercera, la presencia del Señor y la rendición de cuentas de parte de los siervos. Capítulo 25, versículos del 19 al 30, que como vemos es la parte más larga y por ello la más desarrollada y diríamos la más importante de toda la parábola. Propongo 3 ideas para nuestra meditación. Dios a cada uno da según su propia capacidad. Es lo que nos dice el versículo 15. Dios da a cada uno según su capacidad. Kataten idian diunamin, dice el texto. Dios da conforme a las habilidades, Dios da conforme literalmente al poder, diunamis, de cada uno. El texto subraya la generosidad de Dios que da a cada uno. No deja a nadie privado de su don, sino que a todos ha dado dones, carismas, talentos. Nadie puede decir que no ha recibido un don de Dios. Nadie puede decir que no tiene un talento, un carisma recibido de Dios. Pero Dios da de acuerdo a la capacidad de cada uno, es decir, no echa cargas sobre hombros que no pueden llevarlas. Por otra parte, si Dios da dones de acuerdo al poder de cada uno, en la vida eclesial esto nos crea la misión de empoderar a todos los bautizados. El empoderamiento es un concepto empleado por Rapaport y que la psicóloga social comunitaria Maritza Montero define así: proceso mediante el cual los miembros de una comunidad desarrollan conjuntamente capacidades y recursos para controlar su situación de vida, actuando de manera comprometida, consciente y crítica, para lograr la transformación de su entorno según sus necesidades y aspiraciones, transformándose al mismo tiempo a sí mismos. ¿Cómo necesitamos hoy empoderar a nuestros bautizados para que participen y se comprometan más en nuestro proyecto de iglesia, comunión, participación y misión? El desafío es empoderar a nuestras comunidades para que acojan y empleen los dones que Dios da según su poder o su capacidad y los pongan al servicio de la comunidad misma, al servicio de la edificación de la iglesia. El Señor, al dar sus talentos a sus siervos, los ha empoderado. Y lo que nos pide hoy es que también empoderemos a todos los bautizados para que participen en la vida eclesial. Segunda idea: si el amor no acerca, el desamor aleja. Los invito a que comparemos la relación que los 2 primeros siervos tienen con su Señor con la relación que el tercer siervo tiene con su Señor. Los 2 primeros siervos viven con su Señor una relación de confianza, mientras el tercero vive una relación de desconfianza. Los 2 primeros siervos aprecian los dones recibidos, mientras el tercero desprecia el don recibido. Los 2 primeros siervos viven con su Señor una relación de amor generoso y generosidad amorosa, mientras el tercero vive con su Señor una relación de egoísmo mezquino
y mezquindad egoísta. Los dos primeros siervos se apropian del don recibido, lo convierten en suyo. Los dos primeros siervos dan espacio en sus vidas al don de Dios, el don que nos convierte en don y nos da una vida donada, que es vida bendecida, vida multiplicada, vida potenciada, vida ganada. En efecto, el verbo ganar se halla 4 veces en la narración. Cuando el don de Dios es acogido, enriquece a quien lo recibe y a los demás. El tercer siervo, en cambio, no se apropia del don recibido. Lo considera siempre como ajeno. En efecto, le dice a su señor en el versículo 25, aquí tienes lo tuyo. El tercer siervo no da espacio en su vida al don de Dios y su vida se vuelve una vida reducida, debilitada, desfigurada, vaciada, perdida. Cuando el don de Dios no es acogido, empobrece a la persona y empobrece a los demás. Tercera idea, responsabilidad participativa y participación responsable. Responsabilidad participativa, participación responsable, gratitud comprometida, compromiso grato, son los valores que sintetizan el mensaje del paso del Evangelio que escuchamos. La irresponsabilidad indiferente, la indiferencia irresponsable, la ingratitud descomprometida, el descompromiso ingrato son los antivalores que se le contraponen. El sustantivo descompromiso no existe en nuestra lengua española. Lo uso porque se entiende claro que es lo contrario del compromiso. Lo empleo como sinónimo de descomprimido, término usado por el sociólogo Bauman como una de las características de nuestra época. En efecto, escribe el sociólogo Bauman, la modernidad sólida era una época de compromiso. La modernidad fluida es una época de descomprimido, elusión, huida fácil y persecución sin esperanza. En un contexto así, qué desafiantes se escuchan las palabras de la parábola de los talentos. En la Iglesia Comunión, Participación y Misión es muy necesaria la responsabilidad participativa y la participación responsable. Responsabilidad significa habilidad de responder a los dones que Dios da y se responde y se corresponde a ellos poniéndolos al servicio de la Iglesia de Dios porque Dios no necesita nada de nosotros. Los dos primeros siervos son responsables, activos, proactivos, creativos, participativos. En efecto, son los únicos que conjugan el verbo trabajar en el versículo 16 y el verbo ganar, que se halla 4 veces en la narración y que tienen siempre por sujeto a los dos primeros siervos. El tercer siervo no trabaja ni gana, pues quien no trabaja no gana. Los dos primeros siervos participan, se implican, se involucran en multiplicar los dones, porque se sienten, se perciben, se definen como siervos. Palabra muy importante en la narración, pues se halla 6 veces. Los siervos participan, los participantes sirven. La participación es hoy una de las más bellas expresiones del servicio, y el servicio ha sido siempre una de las más bellas expresiones de la participación. Se sirve participando y se participa sirviendo. La psicóloga social comunitaria Maritza Montero define la participación comunitaria como un proceso organizado, colectivo, libre, incluyente, en el cual hay una variedad de actores, de actividades y objetivos compartidos, en cuya consecución se producen transformaciones comunitarias e individuales. La iglesia es edificada cuando cada bautizado, como los dos primeros siervos de la parábola, se involucran en la construcción del reino de Dios a partir de los dones o talentos recibidos, de manera que la iglesia sea cada vez más lo que el Señor quiere que sea. No seamos como el tercer siervo que enterró el talento recibido, lo escondió para liberarse de toda responsabilidad,
para no participar en la obra del Señor. En efecto, según el derecho judío de la época de Cristo, quien enterraba algo no era responsable, no era considerado responsable si lo enterrado se perdía. El tercer siervo entierra y esconde el talento para sacarle el cuerpo a la responsabilidad. No es un siervo en verdad, no es siervo de la verdad, porque huye de la responsabilidad y la participación, elude la responsabilidad y la participación. Por ello, cuando rinde cuentas, dice, aquí tienes lo tuyo, porque de suyo no tenía nada que ofrecer. Quien le saca el cuerpo a la responsabilidad, quien le huye a la participación, tiene poco o nada que ofrecer. Por ello, el tercer siervo se ganó 3 de los adjetivos más duros que salieron de la boca del Divino Maestro: siervo malvado, siervo perezoso y siervo inútil. Poneré dule, kai ognere, versículo 26, agreios dulos, versículo 30. La irresponsabilidad indiferente, la indiferencia irresponsable, la ingratitud sin compromiso, el no compromiso ingrato, nos convierten hoy en los siervos malvados, perezosos e inútiles que no entraron en la alegría de su Señor. Orígenes, un gran biblista y teólogo de la primera parte del siglo III, escribió: esto solamente se le pide al hombre, que cualquier cosa que haya recibido de Dios, la use para gloria de Dios. Gracias por compartir el video y que María Santísima, sierva del Señor, nos ayude a ser los siervos fieles y trabajadores, responsables y participativos que el Señor desea. Buen domingo para todos.